los trastornos hipertensivos. Vamos a hablar un poquito sobre qué es cada uno, sobre el manejo y también del cuidado intraparto. Entonces vamos a hablar de las fases del parto y de qué debemos hacer en cada una de estas. Esperen un segundo. Listo, ya. Me voy a poner a grabar en el computador. Bueno, espero que como con la aplicación de Zoom funcione. Bueno. Entonces, estas son algunas de las referencias que utilicé, en especial para la parte del manejo de los trastornos hipertensivos. Y acá les quiero decir algo muy importante, y es que utilicé la guía canadiense, la guía, pues la COG, que es la de Estados Unidos, y la guía colombiana, la resolución 3280. Entonces, les puse las cifras y los momentos de inicio de manejo de acuerdo a las tres guías, porque sé que los doctores en clase, cada doctor menciona la guía como que más le parece. Entonces, les hablé, pues les puse las tres guías. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando tenemos una paciente que lo sospechamos un trastorno hipertensivo es diagnosticarlo. Para diagnosticarlo, vamos a tener que tener una tensión arterial sistólica sobre 140 y una presión diastólica sobre 90. Y es importante que esas cifras no las den en dos tomas, que tengan por lo menos 4 horas de diferencia entre ambas tomas. Ahora, hay un concepto que es muy importante y más que un trastorno hipertensivo, es algo que nos sugiere que la paciente puede llegar a desarrollar un trastorno hipertensivo, que es la tensión arterial delta. Entonces, ¿qué pasa con la tensión arterial delta? Es cuando una paciente le venimos viendo la tensión en todos los controles y esa tensión es normal, pero en un momento, en una consulta, nos hace una tensión más alta de esa línea que ella trae de tensiones, pero esa tensión más alta no alcanza a ser considerada hipertensión. Entonces, eso que nos dice que esa tensión es alta para ella, aunque sea normal. Y eso nos habla de que la paciente puede eventualmente desarrollarnos un trastorno hipertensivo y pues hay que tener mucho cuidado con estas pacientes. Ya teniendo claro el diagnóstico, vamos a hablar de los criterios de severidad que aplican, digamos que en general. La primera es la hipertensión arterial elevada, que va a ser cuando tengamos una presión arterial sistólica igual o superior a 160 y una diastólica igual o superior a 110. Y lo mismo, tienen que ser dos tomas, al menos 4 horas de diferencia. Y es importante que si una paciente nos llega hacia consulta o al hospital con estas cifras, no vamos a esperar las 4 horas, sino que esperamos unos minutos, volvemos a tomarla. Si se mantiene, la hospitalizamos inmediatamente. Los otros criterios van a ser síntomas de disfunción del sistema nervioso central, principalmente, o la forma de resumir ese párrafo que les puse ahí, son alteraciones de la visión y cefalea que no remite frente a analgésicos. Luego tenemos las alteraciones hepáticas, que es cuando tenemos transaminasas séricas con un valor doble al límite superior, cuando tenemos un dolor severo y persistente en el cuadrante derecho o en el epigastrio, que no responde a tratamiento. Luego tenemos la trombocitopenia, que es cuando tenemos menos de 1000 plaquetas, las anormalidades renales, que van a estar dadas por una creatinina sérica mayor a 1,1 miligramos de cilitro, o cuando tenemos un valor doble a lo normal de la creatinina, en ausencia de que la paciente tenga una enfermedad renal. Y por último, el edema pulmonar. Entonces, ya teniendo esto claro, podemos ver un poco sobre la clasificación y los tipos de trastornos hipertensivos. Vamos a tener 4. El primero es la hipertensión crónica, que son aquellas pacientes que tienen una presión arterial previamente documentada superior a 140/90 o que presentan estas cifras antes de la semana 20 de gestación y que además después de la semana 12 posparto siguen manteniendo estas cifras altas. Luego tenemos la hipertensión gestacional, que es cuando tenemos una tensión arterial elevada, lo mismo 140/90, pero después de la semana 20. Y además que esta paciente era previamente normotensa, no tiene proteinuria y no tiene daño de órgano blanco. Y normalmente esta hipertensión va a remitir durante las primeras 12 semanas postparto. Ahora tenemos la preeclampsia. Entonces, la preeclampsia va a ser lo mismo. Una tensión arterial elevada sobre 140/90, pero uno está presentada después de la semana 20 y además está, digamos que asociada a proteinuria. ¿Qué pasa? Que si la paciente no tiene proteinuria, igual puede diagnosticar preeclampsia si tiene trombocitopenia, insuficiencia renal, afectación hepática o síntomas neurológicos. Si se dan cuenta, estos criterios diagnósticos son prácticamente o pues son muy similares a los criterios de severidad. Entonces, si la paciente tiene tensión arterial elevada y además tiene trombocitopenia, ya puede decir que tiene preeclampsia. Y en último lugar, tenemos la preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica. Entonces, esta es la paciente que ya tenía una tensión arterial alta antes del embarazo y que empieza, o sea, la tiene controlada y empieza a presentarme cifras muy altas. Eso normalmente es después de la semana 20. O también puede pasar que después de la semana 20 presente todo esto que les menciono acá, proteinuria, trombocitopenia, insuficiencia renal y cualquiera de estos. Básicamente es aquella paciente que ya tenía hipertensión y además me generó ahora una preeclampsia. Entonces, ya con eso claro, vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo de cada una de estas 4 patologías.
La primera es la hipertensión crónica. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Intentar identificar esta patología en la consulta preconcepcional. ¿Para qué buscamos hacerlo? Uno, para dar, digamos que un manejo adecuado durante todo el embarazo y dos, para reemplazar los IECA y los ARA2, porque como ustedes saben, son dos medicamentos que están completamente contraindicados durante el embarazo por, digamos que todos los efectos adversos fetales que pueden tener. Además, a la paciente en consulta preconcepcional le vamos a solicitar todos estos paraclínicos que nos incluyen una prueba de perfil hepático, creatinina en suero, electrolitos séricos, nitrógeno ureico en sangre, hemograma completo, proteína creatinina, o pues proteínas en orina y un ecocardiograma o un electrocardiograma. ¿Qué pasa? Que si la paciente me llega a consulta ya embarazada, voy a hacer exactamente lo mismo. Si viene tomando IECA y ARA, se lo retiro y también le voy a mandar todos estos paraclínicos. Así ya estemos, pues así ya la paciente esté embarazada. Y además es importante que una vez la paciente ya esté embarazada, evaluemos si hay preeclampsia sobreagregada. Entonces hacemos un perfil de preeclampsia que es evaluar todos estos que les estaba mencionando acá que puede haber. Y además le vamos a hacer un electrocardiograma, vamos a evaluar la glicemia, vamos a hacer una evaluación por oftalmología, vamos a evaluar ácido úrico y es muy importante evaluar función tiroidea y hacer un seguimiento de la tensión arterial que sea diario. Y a estas pacientes les vamos a mandar desde la semana 12 hasta la 35 aspirina, 100 miligramos día. Dentro del manejo farmacológico es muy importante tener en cuenta que el hecho, o sea, que los estudios han mostrado que cuando uno trata la hipertensión leve a moderada, reducimos el riesgo de desarrollar hipertensión severa, pero no vamos a reducir el riesgo de desarrollar preeclampsia, de que haya parto pretérmino, muerte fetal o restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, ¿qué pasa? Que basados en esta afirmación, lo que hace la COG es que dice que solo vamos a dar manejo farmacológico cuando tengamos una terapia perdón, cuando tengamos una tensión arterial superior a 160, 110, o sea, prácticamente solo si la paciente entra en crisis. La COG también nos dice que dar una terapia menor a 160, 110, que la presión arterial esté en estas cifras, la vamos a dar, digamos que de manera individualizada, evaluando, digamos que todos los riesgos y beneficios, y en especial se suele dar si la paciente tiene un daño en órgano diana. Eso suele, digamos que si tiene este daño, vamos a dar el tratamiento como, o sea, poniendo como límite 150, 100 o incluso 140, 90. Pero esta información que les estoy dando es de acuerdo a la COG. Aquí les puse cuándo empezar el manejo farmacológico de acuerdo a cada una de las guías. Entonces ya dijimos, a COG si tenemos 160, 110 o menos si tiene daño órgano diana. La guía canadiense es más estricta y nos dice, cualquier paciente con hipertensión le vamos a dar tratamiento, es decir, 140, 90 pues, de presión arterial. Y la guía colombiana es el punto medio entre ambas, donde nos dicen, le vamos a dar tratamiento solo si tienes 150 o 100 de presión sistólica y 100 de diastólica. Después de ya ver a qué paciente le empiezo y ya tener el tratamiento, tenemos que ver qué metas tenemos en estos pacientes. Aquí de nuevo se va a dividir entre la COG y la guía canadiense. La COG nos dice que simplemente la paciente debe tener una tensión arterial entre 120, 80 y 160, 110. Es decir, que la paciente no está en crisis. La guía canadiense, una vez más, es más estricta y nos dice que las mujeres sin comorbilidades deben tener una presión arterial sistólica entre 130 y 150 y una presión arterial diastólica entre 80 y 105, mientras que las mujeres con comorbilidades deben tener la presión arterial sistólica menos de 140 y la diastólica menos de 90. Y ya algo que sí aplica un poco para los dos es que muchos expertos dicen que una vez tengamos unas cifras como deseadas durante varias tomas y varios controles, podemos suspender el antihipertensivo. Entonces, ya teniendo todo eso claro, tenemos los medicamentos que les vamos a dar a estos pacientes. Acá hay una tablita, no se las voy a leer toda porque pues como pueden ver es larga y pues más que todo lo importante es las dosis, pero lo que deben saber es que son medicamentos que se van a administrar de manera oral, y se administra la betalol, nifedipina, alfa-metildopa y en algunos casos, pero no tan comúnmente, vamos a administrar hidroclorotiazida. Entonces ya con eso terminamos hipertensión crónica. Luego tenemos la hipertensión gestacional. ¿Qué vamos a hacer en la hipertensión gestacional? No vamos a dar antihipertensivo, sino que vamos a evaluar constantemente que no hayan signos de severidad o de progresión a preeclampsia. Y es importante que en estas pacientes hagamos un control semanal de la proteinuria y un control diario de la tensión arterial. Además, debemos desembarazar, o pues debemos buscar desembarazar mínimo en la semana 37, o sea, no antes. Y es importante que el monitoreo se haga en casa, o sea, no es necesario tenerla en el hospital, a menos de que veamos que es una paciente que no tiene adherencia al seguimiento, que no se le puede hacer un monitoreo adecuado. En ese caso, sí la hospitalizamos. Y a todas estas pacientes se les debe dar los signos de alarma con el fin de que acudan a urgencias en caso de que estos aparezcan. Y pues algunos de los signos de alarma nos incluyen cefaleas severas, cambios visuales, dolor epigástrico, y pues si se dan cuenta son los mismos, los signos de alarma se correlacionan con criterios de severidad o de progresión a preeclampsia.
Ahora vamos a hablar del manejo de preeclampsia. Entonces, vamos a tener que en la preeclampsia leve, es decir, aquella paciente que está estable, vamos, y pues no tiene, digamos que criterios de severidad muy, pues que estén como poniéndola en peligro, por así decirlo. A esta paciente le vamos a dar un manejo expectante. ¿Qué vamos a hacer en esto? Una monitoría constante, tanto de la madre como del bebé. Vamos a buscar desembarazar en la semana 37, en caso de que no haya pruebas anormales, no haya trabajo de parto prematuro, no haya rotura prematura de membranas y no haya sangrado vaginal. ¿Qué pasa? Que el manejo expectante igual sí tiene riesgos. Estos riesgos son hipertensión severa, eclampsia, síndrome de HELP, desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento fetal e incluso muerte fetal. Es importante tenerlos claros para estar evaluando constantemente a la paciente, pero igual se recomienda el manejo expectante porque los riesgos del manejo expectante no se comparan con los riesgos de desembarazar a la paciente en la semana 37 o bueno, antes de la semana 37. Esos riesgos de desembarazarla antes de la semana 37 nos van a incluir pues que se aumentan las tasas de del ingreso, perdón, a UCI neonatal, de la restricción también en el feto, de digamos que en toda la parte respiratoria y todos estos efectos adversos en el feto. Entonces es mejor arriesgarse a los riesgos del manejo expectante que arriesgarse a los de desembarazar antes de la semana 37. Y es importante que a estos pacientes se les haga un monitoreo constante con ecografía para evaluar el crecimiento fetal, pruebas de bienestar fetal que nos incluyen monitoreo fetal y perfil biofísico, y además que haya un control muy estricto de la tensión arterial. Y ahora la preeclampsia severa. Entonces es importante saber que la preeclampsia severa se ha visto relacionada con edema pulmonar, infarto agudo del miocardio, ACV, síndrome de estrés respiratorio agudo, coagulopatía, falla renal y daño de la retina. Como tenemos todas esas complicaciones, es muy importante manejar a la paciente. Hay algo como muy importante y es que todas estas medidas que hacemos es buscando demorar desembarazar a la paciente, no sé si me hago entender, pero el manejo, el tratamiento tal cual de la preeclampsia es desembarazar. Por eso la pregunta que les pongo acá principal es ¿cuándo desembarazamos a la paciente? Porque ese es el tratamiento principal de la preeclampsia. Entonces, ¿qué pasa? Si diagnostico esta preeclampsia severa antes de la semana 34, voy a desembarazar a la paciente una vez esté estable. Pero si la diagnostico perdón, si la diagnostico después de la semana 34, se los dije al revés, la desembarazo inmediatamente una vez esté estabilizada. El problema es cuando la diagnostico antes de la semana 34. Entonces, ¿qué pasa? Si la paciente la veo estable, la puedo dejar en manejo expectante, pero debemos hacer una vigilancia muy estricta en estas pacientes y debemos hacer cuadro hemático, conteo plaquetario, perfil hepático y creatinina suero de manera constante. En caso de que vea que la paciente tiene un deterioro o el feto tenga deterioro, vamos a desembarazar inmediatamente. Y como estamos antes de la semana 34, debemos administrar corticoides para poder hacer una maduración pulmonar del feto. Ahora, vamos a tener dos metas a cumplir dentro de la preeclampsia. La primera es prevenir las convulsiones. ¿Cómo vamos a prevenirlas? Con sulfato de magnesio intravenoso. Cuando empezamos a administrar este medicamento, debemos hacer una medición de la orina porque este medicamento se excreta de manera renal y además debemos evaluar, digamos que constantemente los reflejos osteotendinosos, porque este es el primer efecto adverso que van a presentar. Y una vez se presenta esto, suele estar seguido de presión respiratoria y de paro cardíaco. Entonces, los reflejos osteotendinosos disminuidos nos hablan de que debemos aplicar como ese, pues digamos que debemos aplicar el gluconato de calcio, que va a ser ese como antídoto para evitar que la paciente se nos complique. El esquema de administración del sulfato de magnesio va a depender de acuerdo a qué guía veamos. La COG nos habla de poner intravenosos 4 a 6 gramos de carga por 20 a 30 minutos, seguido de 1 gramo por hora durante la fase de mantenimiento. Y la resolución 3280 acá en Colombia nos dice que lo vemos de manera intravenosa, con una dosis de impregnación de 2 ampollas en 150 cc de solución salina durante 10 a 15 minutos y ya después 4 ampollas en 500 cc de solución salina en bomba de infusión. La segunda meta que tenemos en estos pacientes es controlar la presión arterial. Entonces, sí, acá entramos en la misma diferencia de cuándo empezar el tratamiento de la hipertensión, que ya hablamos en hipertensión crónica. Entonces, de acuerdo a la guía que estemos siguiendo, vamos a iniciar el tratamiento antihipertensivo. Si es la COG, 160 a 110, y esta presión debe estar persistente por lo menos 15 minutos. Si hablamos de las guías colombianas, 150 a 100, guías canadienses, 140 90. Los medicamentos que vamos a utilizar acá son hidralazina, la betalol e incluso nifedipino vía oral. Y lo que nos dice la resolución 3280, ya digamos que más traído a nuestro contexto colombiano, es dar nifedipino vía oral si tenemos 150 a 160 en la sistólica y 100 a 110 en la diastólica. Vamos a dar tabletas de 30 miligramos, una tableta cada 8 horas. Y ya pasando de preeclampsia, vamos a hablar de la crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué debemos hacer ante una crisis hipertensiva?
El manejo antihipertensivo va a ser intravenoso y vamos a dar ya sea la betalol o hidralazina. Aquí les dejo la dosis, no me voy a poner a leerlas, pero pues como para que las sepan. Debe ser un manejo intravenoso con algunos de estos dos medicamentos. Y además debemos hacer una maduración pulmonar con betametasona 200 miligramos intramuscular cada 24 horas si la paciente tiene una edad gestacional de 26 a 34 semanas. Además debemos dar sulfato de magnesio en el mismo esquema que les mencioné para la prevención de convulsiones y debemos tener para clínicos constantemente que nos incluyan un hemograma con un recuento de plaquetas, pruebas hepáticas y creatinina. Entonces ya eso es como esos trastornos hipertensivos y ahora vamos a hablar de dos complicaciones que pueden ocurrir en el embarazo. La primera es la eclampsia. Entonces la eclampsia es cuando aparecen nuevas convulsiones tónico-clónicos generalizadas o también cuando hay un coma de una mujer con preeclampsia o hipertensión gestacional. ¿Qué ocurre con estas pacientes? Que la mayoría suelen tener signos y síntomas que son previos a la convulsión inicial. Esos síntomas nos incluyen hipertensión, cefalea persistente frontal u occipital o cefalea en trueno, alteraciones visuales que nos incluyen escotomas, visión borrosa, diplopía, defectos del campo visual y fotofobia. Y aunque es en un porcentaje muy bajo, el dolor abdominal también suele estar muy presente en estos pacientes. Además, digamos que ya más a fondo, en el examen que nosotros les hagamos a estas pacientes, los pacientes pueden tener clonus, pueden tener alteración del estado mental, déficit de memoria y una deficiencia de los nervios craneales. Dentro de qué pacientes les vamos a mandar una neuroimagen, es aquellas pacientes que ya presentan una convulsión, pero ocurre 48 horas posparto, en aquellas pacientes que tienen una eclampsia complicada o que la evolución neurológica no es satisfactoria. Entonces en ellas mandamos un ATAC inicialmente o incluso podemos mandar una resonancia para descartar una ACV o que haya edema cerebral. Ahora el manejo de la eclampsia. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente lo que le va a pasar al médico es que va a encontrar a la paciente convulsionando, por lo cual lo primero que debemos hacer es mantener la permeabilidad de las vías respiratorias y prevenir que la paciente aspire. Y para esto vamos a ubicar a la paciente en posición del lado izquierdo. Y ya seguido a esto, ya después de garantizar esto, vamos a tener tres principios en el manejo de la eclampsia. El primero es prevenir la hipoxia o el trauma materno. Y acá lo que vamos a hacer es poner a la paciente en posición lateral y vamos a dar oxígeno suplementario de 8 a 10 litros por minuto. En segundo lugar, tenemos que tratar la tensión arterial en caso de que esta esté presente. Entonces, para esto vamos a administrar terapia antihipertensiva para evitar un accidente cerebrovascular. Si la paciente tiene una crisis hipertensiva, vamos a tratar de alcanzar una meta de presión arterial sistólica de 140 a 150 y diastólica de 90 a 100 y vamos a ver el manejo de los medicamentos que les mencioné en la crisis hipertensiva. Si la paciente no tiene una crisis hipertensiva, le vamos a dar nifedipino vía oral, una vez pues esté estable, con tabletas de 30 miligramos, una tableta cada 4 o cada 8 horas. Y por último, debemos prevenir que la paciente nos vuelva a convulsionar. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con el sulfato de magnesio en el mismo esquema que hemos venido hablando a lo largo de la presentación. Y ahora tenemos el síndrome de HELP. El síndrome de HELP es un síndrome que suele ocurrir en mujeres embarazadas y muchas veces en el posparto, que está caracterizado por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y un recuento de plaquetas bajo. Normalmente este síndrome suele resolver una vez la paciente tiene al bebé o pues después del parto. Entonces, los hallazgos que podemos tener en estos pacientes van a ser hemólisis, anormalidades en el frotis de sangre periférica, especialmente esquistocitos. Vamos a tener bilirrubina total mayor a 1.2 miligramos de cilitro, deshidrogenasa láctica mayor a 600, elevación de las enzimas hepáticas, y digamos que el punto de corte para ambas va a ser 70, y trombocitopenia, y nos habla de un recuento menor a 150 plaquetas. Y además, estas pacientes pueden tener ciertos síntomas, pero el problema de estos síntomas es que suelen aparecer de manera rápida y progresan muy rápido. Normalmente los pacientes están normotensas y no tienen proteinuria, pero pueden haber pacientes que tengan una tensión arterial elevada y tengan proteinuria. También vamos a tener dolor en el epigastrio y en el hipocondrio derecho, náuseas y vómito, malestar general, cefalea, livido reticularis y taquicardia. El manejo para esta complicación va a ser, uno, hacer una valoración de la madre y estabilizarla. Vamos a darle reposo absoluto, vamos a hacer una expansión del volumen plasmático, vamos a hacer un tratamiento de la hipertensión en caso de que la presente, vamos a hacer una prevención de convulsiones, lo mismo sulfato de magnesio en las mismas dosis que hablamos, y en caso de que sospechemos un hematoma subcapsular hepático, vamos a solicitar una ecografía o un ataque abdominal, y finalmente vamos a hacer un control completo para clínicos cada 24 horas. Ahora, una vez la paciente esté estable, debemos llevarla a desembarazar sin importar la edad gestacional que tenga. Y también es muy importante, me faltó decirles que debemos darle
una transfusión de plaquetas si tiene un recuento menor a 20.000. Y bueno, ya con eso terminamos la parte de trastornos hipertensivos y de complicaciones y vamos a hablar un poquito del cuidado intraparto. Entonces, para entender el cuidado intraparto tenemos que saber qué pasa en el parto. Entonces, tenemos tres fases. La primera va a ser el primer periodo del parto o el periodo de la dilatación, que se divide en la fase latente y en la fase activa. Luego tenemos el segundo periodo del parto o el periodo expulsivo y por último lugar el tercer periodo del parto o el alumbramiento. Entonces, el primer periodo del parto va a ser ese intervalo de tiempo que va a transcurrir desde que se inician las contracciones uterinas hasta que se tiene un borramiento y una dilatación completa. Ese intervalo se va a dividir en dos, en la fase latente y en la fase activa. La fase latente va a ser muy lenta. Aquí van a ocurrir esos cambios cervicales que van a facilitar a que haya una dilatación rápida y por ende que se pase a la fase activa. Además, lo importante de esta fase es que o sea, tiene una dilatación muy pequeña, que es solo de 2 centímetros, pero en ella ocurre que el cuello se borra totalmente y puede durar hasta 8 horas en nulíparas y 5 a 6 horas en multíparas. Luego la fase activa ya es un poco, digamos que más los cambios de dilatación que ocurren en esta fase. La vamos a dividir en tres. En la fase de aceleración, que es dura 2 horas y hay un cambio de 2 a 4 centímetros en la dilatación. Luego está la fase de aceleración máxima, que va a ser una velocidad máxima de dilatación, como el nombre lo dice, y tenemos un cambio de 4 centímetros a 9 centímetros y dura más o menos 2 horas. Y la fase de desaceleración, que dura también 2 horas, y es ese periodo donde la dilatación termina y ya está ese momento listo para que nazca el bebé. Igual, estas horas son, digamos que algo muy teórico, eso puede variar mucho de acuerdo a los pacientes, pero es para tener una referencia. El segundo periodo del parto o el periodo expulsivo va a ser ese periodo en donde ya tenemos dilatación completa y va a terminar cuando se haya dado la expulsión completa del feto. Aquí vamos a tener la máxima actividad uterina y normalmente puede durar 60 minutos en una nulípara y 30 minutos en una multípara. Pero esto, digamos que este tiempo que nos dan acá es siempre y cuando el estado fetal sea normal. Y ya por último, el tercer periodo va a ser el periodo del alumbramiento. Entonces, en el alumbramiento es desde que el feto ya salió hasta que se expulsa la placenta. ¿Qué pasa en este momento? Van a desaparecer las contracciones clínicas dolorosas que suelen tener las pacientes durante el parto, pero el útero se sigue contrayendo y eso es muy importante porque ayuda a desprender y a expulsar la placenta y además esta contracción uterina va a ayudar a evitar cualquier tipo de hemorragia postparto. Se dice que en promedio la expulsión de la placenta debe durar 15 minutos, pero la OMS nos dice que puede durar hasta 60 minutos este periodo y aún así se considera normal, siempre y cuando no hayan signos de hemorragia. Entonces, y bueno, ya ahora sí, para terminar, está el manejo de cada uno de estos periodos. Entonces, lo primero es saber cuándo voy a dejar que una paciente ingrese digamos que al hospital para todo su proceso de parto. Primero, que tenga una dinámica uterina regular. Segundo, que tenga un borramiento cervical de más del 50%. Y tercero, que tenga una dilatación de 4 centímetros. Entonces, en el periodo de dilatación, acá les resumí mucho lo que dice la resolución 3280, porque en esta nos habla literal el paso a paso, contacto visual y todo, pero les resumí un poquito hacia la parte médica. Entonces, en la dilatación, ¿qué debemos hacer? Tomar signos vitales de la madre por lo menos una vez cada hora. Y aquí los más importantes son frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria. Lo segundo que debemos hacer es diligenciar el partograma cada vez que evaluamos a la paciente. También debemos hacer tactos vaginales o exploraciones vaginales, pero no antes de las primeras 4 horas y se busca hacer la menos cantidad posible para evitar el riesgo de infección. En la resolución nos dice que un máximo de 3 exploraciones vaginales. En cuarto lugar, debemos auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, esta la vamos a hacer en reposo y la vamos a volver a tomar cuando termine la contracción. Esto lo vamos a hacer cada 30 minutos durante la fase activa y 5 minutos en el segundo periodo del parto, que ya prácticamente es el expulsivo, y es importante que lo hagamos constantemente en todas las madres. Además, debemos suministrar un alivio al dolor de acuerdo a lo que la paciente solicite y una vez se inicie ese periodo, o sea, se alcancen esos 10 centímetros y vayamos a pasar al expulsivo, se debe trasladar a una sala de partos a un sitio que está acondicionado para esta fase expulsiva. Y ya para terminar en esta fase de dilatación, debemos evitar que la paciente se deshidrate y siempre debemos hacer un trato humanizado. En el periodo expulsivo debemos estar verificando el bienestar fetal. Vamos a estimular el pujo voluntario solamente cuando tengamos contracciones. No vamos a realizar la maniobra de Christeller, esto está contraindicada, y la episiotomía solo está indicada en ciertos pacientes, o sea, no es algo rutinario.
Una vez el bebé nazca, lo vamos a poner en contacto piel a piel con la madre y después viene el pinzamiento del cordón. ¿Qué pasa con el pinzamiento? Que vamos a tener ciertos pacientes que tienen indicaciones para un pinzamiento inmediato y ciertas pacientes que no. Entonces, cuando no tenemos esas indicaciones para el inmediato, lo normal es hacer el pinzamiento tardío. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya hayamos verificado la interrupción del latido del cordón umbilical, cuando tengamos disminución de la ingurgitación de la vena umbilical y cuando tengamos una perfusión satisfactoria en la piel del recién nacido. Esto normalmente ocurre entre 2 a 3 minutos después del nacimiento. Pero si la paciente tiene un desprendimiento de la placenta, placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón y paro cardíaco, vamos a hacer un pisamiento del cordón inmediato. Y ya para terminar la tutoría queda lo último, que es el manejo del periodo del tercer periodo del parto o del alumbramiento. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos que hacer un manejo activo del alumbramiento, que si recuerdan es muy importante también para la hemorragia postparto. Y lo que debemos hacer es administrar un útero tónico que suele ser oxitocina. Y si no tenemos oxitocina, misoprostol, esta es como la segunda línea. Algo muy importante mientras se administra o como paralelo a esto es que una vez se dé la expulsión del bebé, se debe palpar el abdomen para descartar que no haya la presencia de otro feto. Y ya después de esto, de la administración de los uterotónicos, vamos a hacer una tracción controlada del cordón, el pinzamiento y finalmente vamos a verificar cada 15 minutos que el útero se esté contrayendo para evitar que haya una hemorragia postparto después de este periodo.